querido expresarse o ha querido expresamente que este grito triunfante sea la última palabra dicha por Jesús a sus discípulos durante su vida mortal. Si Jesús ha vencido al mundo, el discípulo no tiene nada que temer. Él también podrá estar asociado a esa victoria. Veamos. Porque todo engendrado de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, como está en Primera de Juan, capítulo 5. Vayamos ahora al capítulo 17 del Evangelio según San Juan. La oración de Jesús a su Padre constituye el momento cumbre de los discursos de despedida y es una de las páginas más sublimes del Nuevo Testamento. Fue insertada en el Evangelio probablemente al mismo tiempo que el himno inaugural, que está en Juan capítulo 1, cuando se hizo la última redacción de esta gran obra que se llama el Evangelio según San Juan. En el Antiguo Testamento, Moisés, antes de morir, había invitado a cielos y tierra que escucharan el himno de alabanza que iba a tributar al nombre de Yahvé. Está en Deuteronomio capítulo 32. Ahora, hermano que me escuchas, Jesús, habiendo terminado de hablar a sus discípulos, se prepara para ir a entregar su vida. En estas circunstancias, levanta sus ojos al cielo y dirige al Padre su oración. La oración de Jesús es una pieza literaria muy cercana a la poesía. Es prosa poética, característica de la literatura juanina. Innumerables son las apreciaciones que se han hecho sobre esta oración de Jesús. Unos la tienen por un himno litúrgico, otros por una oración eucarística. Estos piensan que es una plegaria en favor de la unidad de la Iglesia. Aquellos opinan que es una oblación victimal. Pero a partir del siglo XVI se le ha llamado la oración sacerdotal. Por nuestra parte, en esta pieza magistral del cuarto Evangelio, contemplamos la figura majestuosa de Jesús, el enviado, que como pontífice supremo, situado entre los hombres y el Padre, pronuncia una oración de glorificación, eleva una plegaria por sus discípulos y hace una súplica en favor de la unidad. Vayamos al versículo 1, 2 y 3, que dice: Estas cosas habló Jesús, y habiendo levantado sus ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique, según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos los que le has dado les dé vida eterna. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, verdadero Dios, y a quien enviaste, Jesús, Mesías. Hermanos, Jesús va a comenzar su gran oración al Padre. Levanta sus ojos al cielo. Es el mismo gesto y la misma actitud de cuando oró antes de resucitar a Lázaro en Juan capítulo 11. Y como allí
inaugura su oración con la exclamación Padre, que repetirá hasta 5 veces más. Esta constante mención del Padre hace de esta plegaria la oración por excelencia del Hijo. Y Jesús dice, ha llegado la hora. Hermanos, aquí, como en el Juan capítulo 12, el uso del tiempo perfecto enfatiza la actualidad del momento. Es la hora de la glorificación que abarca un cierto lapso de tiempo y comprende tanto su exaltación por la cruz como su regreso al Padre por su resurrección y ascensión. Juan capítulo 20. Y Jesús nos dice, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique. Hermanos, la plegaria de Jesús mira ante todo la glorificación del Padre. Pero para que el Padre pueda ser verdaderamente glorificado, es necesario que Jesús reciba su glorificación. Con esto, hermano que me escuchas, no es que Jesús busque su propia gloria, como lo dice en Juan capítulo 7, Juan capítulo 8, sino que la gloria de Jesús coincide con la gloria del Padre y es para la gloria del Padre, como está en Juan capítulo 12, Juan capítulo 13. Hermanos, la manera como el Padre va a ser glorificado es mediante la comunicación de vida eterna que el Hijo haga a todo lo que el Padre le ha dado. Pues en virtud de esa vida nacerán muchos hijos de Dios que lo adoren y amen como a Padre, como está en Juan capítulo 1. Según esto, hermano que me escuchas, tanto la adoración de la vida eterna de que trató la primera parte del Evangelio, como la adoración del Espíritu que está en Juan capítulo 7, estaban condicionados a la glorificación de Jesús. La alusión a todos los que les ha dado, en griego es un neutro singular que fortifica la expresión, recuerda los textos paralelos del discurso del pan de la vida, donde los que creen en Jesús son presentados como un regalo del Padre para Jesús. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 37. Dice, todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no se pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Pero vayamos a Juan capítulo 17, versículo 3. El conocimiento del Padre y de su enviado nos introduce en la vida eterna y en la gloria. Y Jesús podrá dar vida eterna porque el Padre le ha otorgado poder sobre toda carne. Esto es, hermano que me escuchas, sobre todos los hombres. Este poder universal evoca la potestad absoluta sobre cielos y tierra que según el Evangelio de Mateo le fue dada a Jesús con su resurrección, y lo podemos leer en Mateo capítulo 28. Hay que notar que el Jesús del Evangelio de Juan posee atributos divinos desde su vida terrestre, y se comprende, Jesús no es sino el Verbo de Dios, que, existiendo desde siempre,
se ha hecho carne. Y hermano y hermano que me escuchas, eso lo podemos leer en Juan capítulo 1, Juan capítulo 5 y Juan capítulo 8. Pero ¿cómo podemos explicar esto de que el verbo se ha hecho carne? Vamos a explicarlo de esta manera. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viven en una eternidad, en un eterno presente. Para ellos no existe ni el tiempo ni el espacio. Pero era necesario que el verbo, el logos, la palabra, se introduciera en el tiempo y el espacio y se encarnara en un vientre inmaculado. Y cuando se encarna en ese vientre inmaculado, asume una naturaleza humana, reteniendo su naturaleza divina. Y es así como el verbo se hace carne. Y cuando nace ese niño, que tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina, decimos que es verdadero hombre y verdadero Dios. El verbo, la palabra, el logos que se encarna y asume una naturaleza humana, reteniendo su naturaleza humana, su naturaleza divina, lo veremos a conocer como Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el esperado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y es así como el verbo se hizo carne. Hermanos, en el verso número 3, sin querer ser una definición, explica en qué consiste la vida eterna. Conocerte a ti, el único y verdadero Dios, y a quien enviaste, Jesús, Mesías. Hermanos, la vida eterna es un conocimiento, pero que lleva consigo intimidad y amor, y mueve a cumplir preceptos divinos. Vayamos a Juan capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 3, perdón. Primera de Juan 5, 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Pues esta vida eterna se posee desde este mundo. Y lo podemos leer en Juan capítulo 3, Juan capítulo 6, pero vayamos a Juan capítulo 12, versículos 46 y 47, donde dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar el mundo. Hermanos, es un conocimiento del único y verdadero Dios. Vayamos a Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23, donde dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre, pero todo el que confiesa al Hijo y posee también al Padre. Los adjetivos único y verdadero, empleados en el Antiguo Testamento para designar al Dios verdadero por oposición a las falsas divinidades, adquiere aquí una dimensión más profunda. El único Dios verdadero, el auténtico Dios, es el Padre